Pues no es mala idea. ¿Algún vídeo sobre asignaturas del primer año de carrera, sobre todo como consejos y estrategias para no dejarte la carrera en el primer año? Porque mucha gente se la deja para que puedas continuar y acabar siendo un ingeniero o una ingeniera. Pues vamos a ello. Para que te hagas una idea, en este vídeo vamos a ver asignatura por asignatura que vas a tener en primero. Obviamente esto se aplicará más a España que a países de Latinoamérica, aunque probablemente van a haber asignaturas que seguro que las vas a tener, como programación, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que si eres de otro país, mira este vídeo, pero cuidado, cógelo con pinzas y aplícatelo a tu país. Y si eres de España, pues maravilloso, bienvenido al primer año de estudiar Ingeniería Informática en España. Y ahora sí, mi nombre es Víctor Segarra, esto es Guía de tu Futuro y empezamos. Bueno, vamos a empezar con una asignatura que seguro que tienes muchas ganas de ver y que incluso puede que te hayas preparado en casa este veranito, que es básicamente programación. Entonces, comenta todo lo que puedas de programación. Pues en el primer año en programación pues vas a empezar a conocer el tema de las variables y las estructuras para poder hacer bucles y condiciones programando y demás. Entonces vas a aprender bastante eso. En nosotros empezamos con el lenguaje de programación Ada, que es bastante algorítmico y demás. Y es bastante bien, depende de los profesores de cómo corrijan, pues va a ser más fácil aprobar o no. Y es importante llevarla al día, o sea... Sí, porque al final es esto que te vienen problemas, pues tipo... Dime si son... ¿cómo se llama? Que son iguales de un lado a otro. Ay, sí, es el nombre. Capicúas. Capicúas, sí. Capicúas. Di si son capicúas. O dime, o transforma este en binario. Y tiene que ser como una norma general. Y el tema de pensamiento, al final, los algoritmos se repiten. En estos ejercicios siempre terminan siendo iguales. Y entonces, pues viene bien que vayas llevando al día los laboratorios así para que en los exámenes pues tengas cierta velocidad. Entonces, lo mejor para aprobar esta asignatura, o sea, has dicho que es mucho de pensamiento y que pilles los patrones de los ejercicios, que los entiendas, o sea, no va bien memorizar, por así decirlo, ¿no? Tienes que entenderlo, tienes que ver el significado. En esta asignatura, sobre todo, te enseñan a pensar cómo programar cosas. Te enseñan a pensar en cómo transformar lo que tú quieres que haga en realidad. Bueno, y una pregunta que creo que es importante, ¿no? ¿Cómo te fue la asignatura? ¿Aprobaste? ¿Suspendiste? Pues yo esta la suspendí. La suspendí porque yo venía un poco como trabajado de bachiller y así, un poco de programar y fui un poco desobrado. Y a lo mejor pues estas cosas ya sé hacer, no sé qué. Y pues suspendí. Entonces tuve que ir a la Recu en julio. Ahí aprobaste. Ahí aprobé, sí, porque estuve 2 semanas haciendo algoritmos y no sé qué, y tema listas y... O sea que más vale que aunque lo sepas, ve a clase, atiende... Sí, por lo menos, si no vas a clase, trabájalo tú. Claro, porque tú no trabajas. Yo no lo trabajé. ¿Qué hiciste en vez de trabajarlo? Pues yo me iba a jugar al ping-pong. vaya por Dios. Pero bueno, al final acabaste aprobando y es lo importante. Es un aprendizaje que te llevas y bueno, gracias a eso pues tienes aquí todo el aprendizaje de llevar al día y por mucho que hayas venido de antes, sigue yendo a clase porque si no, pues te la puedes pegar. ¿Y sabes qué más puedes hacer para no pegártela? Te pensabas que te iba a decir que te suscribieras a este canal, ¿verdad? Pues suscríbete. No, puedes seguir viendo este vídeo y cuando acabes de ver este vídeo te vas al otro vídeo que hemos hecho sobre 10 cosas que no sabes de estudiar ingeniería, donde tratamos cosas más difíciles, por qué estudiar ingeniería, las ramas de especialización que tiene y un montón de cosas más. Así que ahora no, cuando acabes el vídeo, primero te suscribes a este canal, a Lidera tu Futuro, que ya lo estás haciendo, sé que ya lo has hecho, confío en ti, y luego ya te vas a ver ese vídeo que lo vas a tener en el primer comentario fijado, en la descripción. Que a todo esto, fíjate de Asier que es un buen estudiante, solo suspendió programación y eso creí, y por la confianza que llevas de, bueno, pues ya me la sé, no voy a clase, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de una de las más difíciles también del primer cuatrimestre, que es análisis matemático. O sea, coméntanos un poco tu experiencia. Pues esta asignatura es bastante difícil, porque vienen con matemáticas bastante fuertes y aunque vengas de bachiller y FP más, porque hace mucho que no tocas las mates, pero aunque vengas de bachiller no te puedes confiar con el tema de las matemáticas.
Y esta sí que es muy importante llevar al día, porque si tiene, por ejemplo, la HU tenía evaluación continua, y si ibas haciendo los trabajos bien y aprobabas y tenías que salir como un ejercicio a la pizarra Claro. o esas cosas que te puntuaba, entonces lo llevas bien al día, para el examen final solo necesitabas un 3 para aprobar la asignatura, que es muy... Es jodido. Parece fácil, dices un 3, buah, qué fácil, pero yo saqué un 3,5 y estuve 2 semanas estudiando mucho. Y a la hora de estudiar, ¿fuiste a la biblioteca, estudiaste en grupo, alguna estrategia para que sea más ameno estudiarla o...? Sí, estábamos como un par de compañeros y yo estudiando en una sala de estudio que tenía nuestra universidad, y eso, y hacíamos exámenes de anteriores años y no sé qué, repetíamos esos ejercicios pues bastantes veces. Y luego, muy importante que hacíamos nosotros era recoger las dudas de los ejercicios y así exámenes y subir a tutorías. Porque sobre todo en las que más te cuesten y que el profesor te conozca, te viene muy bien. Total, porque luego a lo mejor tienes que ir a revisión de examen y Sí. dices, no, pero yo quería decir esto tal y... Eso, que el profesor vea que tú has estado estudiando y le Claro. subes con dudas ya bien preparadas. Total. Ahora en un minutito vamos con otra asignatura de programación que sabemos que os encanta, pero ahora vamos a ir con la de principios de diseño de sistemas digitales. O sea, coméntanos un poco tu experiencia, cómo fue. Pues esta asignatura, así a priori, como tiene un título bastante largo, pues te puede llegar a asustar. Pero realmente, pues lo que te enseñan son cómo funciona el código binario, el hexadecimal y todo eso, que al final es lo que entienden los ordenadores. Y cómo, sobre todo, la última parte de esta asignatura es cómo ejecutan los comandos los ordenadores. Tú le das un programa y qué pasos sigue a la hora de ejecutar eso. Y esta asignatura, yo tuve bastante facilidad con esta. No me costó mucho, pero sí que a algunas personas pues les cuesta más, depende de... ¿Por qué puede costar esta asignatura? ¿Porque es muy abstracta, muy nueva? O sea... Pues... Joder, no lo sé. Te quiero decir, es que los que yo conozco que tenían problemas con estas son las que se les daban... Tenían mucha facilidad con el tema matemática y así, se les daba súper bien esa. Pero luego las de... Esta al final va por la rama que yo sigo. Claro, Que es vale. el tema hardware y no sé qué. Pues como que les costaba más esta rama. Vale, les interesaba menos y a lo Sí, mejor, claro. igual claro. tenía como falta de interés. Pero o sea, resumen, aprobaste bien, sí, fácil, no tiene mucha complicación. La probé y bueno, si lo entiendes, no te va a costar mucho y no vas a tener que dedicarle mucha... Ni que llevarla al día hace falta, ¿no? Si la entiendes y vas bien en clase. Sí, con estar atento en clase y entender, luego para el examen, claro, tienes que estudiar, Claro, obviamente. claro. Pero no es tan necesario, pues como por ejemplo hemos comentado antes, análisis matemático. Que es día a día ahí a tope porque si no te coge el toro. Claro. Sí. Las asignaturas que hemos visto hasta ahora son del primer cuatrimestre, al menos en España y en su universidad que es del País Vasco. Pero ahora vamos a ver una del segundo cuatrimestre que probablemente tú también tengas. En esta asignatura del segundo cuatrimestre te van a enseñar sobre todo a un programa mucho más grande que los que te enseñaban en programación básica, que viene siendo, pues por ejemplo yo hice un menú de un supermercado o algo así. Entonces tenías como diferentes clases y no sé qué, y tenías que hacer por un lado, programar todo el tema, pues lo que sería la caja y no sé qué, y los productos por otro lado. O sea que Entonces, esto es más de software, de programación. sí, eso, va más tirando para la rama del software y eso. Y te enseñan, esta asignatura te enseñan a programar en Java, que es un lenguaje bastante popular y sobre todo en tema de diseño de aplicaciones y demás se usa bastante porque es muy para cualquier plataforma. O sea que si quieres dedicarte por la rama del software, es importante que esa asignatura pues la lleves al día. O sea, que te interese mucho, ¿no? Por así decirlo. Sí, que no te amargue la vida cuando la estás haciendo, es importante si quieres tirar por esa rama. Bueno, ahora ha llegado el momento de ver una de las asignaturas más difíciles de todo primero, ¿no? Esas matemáticas discretas. Vaya nombre más bonito que tiene la asignatura. Coméntanos Sí. un poco cómo va la asignatura. Sí, a mí esta me resultó particularmente difícil porque además tú dices matemáticas discretas, pues no entiendes muy bien por dónde te puede salir el tema. Y realmente esa asignatura lo que te enseña es todo el lenguaje matemático que vas a ir viendo a lo largo de la carrera.
Entonces es bastante importante que por lo menos entiendas las primeras partes y así, y bastante... Claro, porque luego, bueno, tú estás en segundo, pero luego sí, porque hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, me apruebo esta asignatura con un 5 raspado y ya no la vuelvo a ver. O sea, esto es como que luego esos conceptos te van a servir en un futuro en la carrera. Eso es, por lo menos el tema de nomenclatura matemática lo vas a usar en análisis matemático. Esta es muy importante, sobre todo para análisis matemático, que van bastante a la par. Y luego también para el siguiente cuatri tienes otra también con nomenclatura matemática y demás. Entonces es bastante importante que esa parte la entiendas. Luego, algunos conceptos de más adelante, pues también te puede ser útil por el tema de criptografía y no sé qué. Pero... Vamos, que es importante esta, llevarla, o sea, no solo llevarla al día, sino entenderla y realmente, o sea, entender el significado y acordarte para en un futuro poder aprobar y seguir con la carrera. Sí. Y, o sea, ¿aprobaste, suspendiste alguna estrategia para...? Sí, pues esta yo la intenté llevar por evaluación continua, pero igual no estudiaba de la manera adecuada o no me organicé bastante bien, pero suspendí los primeros exámenes. Y luego ya en el examen global pues estudié con otro amigo y estuvimos pues metiéndole muchas horas la semana anterior al examen, pero muchas horas, y al final pues la aprobé. ¿Cuánto es muchas horas? ¿8 horas al día? ¿Estás todo el día en la biblioteca? ¿Cómo? Sí, pues estuve en la sala de estudio igual desde las 10 hasta las 7 pues durante una semana. Bastante tiempo porque eran 4 meses de una asignatura complicada, Claro. que tenía que absorber en una semana. Y es decir, vosotros estudiabais juntos, hacíais los problemas, las dudas os preguntabais a tutorías, ¿cómo hacíais? Eso es, pues nosotros estudiábamos juntos, igual decíamos, vamos a hacer este ejercicio, lo hacíamos por separado y luego comparábamos. Claro, muy interesante, sí. Y por ejemplo, si nos surgía una duda que ninguno de los dos sabía responder, pues la apuntábamos. Y al final del día o hasta que nos había dado la tutoría, pues las íbamos apuntando todas las dudas y íbamos al profe a resolver. Vamos ahora con una asignatura del segundo cuatrimestre que, por lo que me has estado comentando, suena muy interesante, ya que os hicieron hacer un juego para la Nintendo DS, o sea que es la de estructura de computadores. Coméntanos un poco, bueno, pues... Pues esta asignatura, al ser del segundo cuatrimestre, pues viene continuando un poco la dirección de principios de diseño de computadores, plan de sistemas digitales. O sea, va continuando por ese sitio. Sí, entonces te enseñan a programar en C, te introducen a ese lenguaje de programación que va para el bajo nivel y te enseñan cómo funcionan los procesadores, que es bastante importante. ¿Eso es de hardware más de software? Sí, eso viene más por la rama del hardware. Vale. Y ya con el tema de los procesadores te introducen a cómo funciona el procesador de la Nintendo DS, que al final las consolas son ordenadores. Entonces, para que tú entiendas bien cómo va, pues el proyecto final es hacer un juego para la Nintendo DS y te dan a elegir. Yo, por ejemplo, hice el de los marcianitos. O sea que esta asignatura más o menos, ya por lo interesante que es, no es como las matemáticas discretas, que es muy abstracto y realmente pues tienes que meterle horas y estás como un poco amargado estudiando, ¿no? Esta realmente pues te suscita más interés y tienes es más fácil. como el juego de la Nintendo DS y no sé qué, y tú, Claro. al final, si te interesa de verdad, con hacer el trabajo bien y enterarte bien cómo va el tema de lo que tienes que hacer en ese trabajo, luego para el examen ya lo tienes todo entendido. Oye, pues al final está quedando el vídeo. Yo la verdad que... O sea, no quería estudiar ingeniería informática, pero... Joder, yo habría agradecido que... Bueno, de hecho yo lo hacía. Típico que conoces en una fiesta o algo a una persona que está en un curso superior a ti y le preguntas, oye, este primer año, ¿con qué profesores tengo que ir con cuidado? ¿Qué asignaturas me recomiendas que lleve al día? ¿Cuáles no? Y joder, está quedando bastante bueno. Bastante bueno, como si fuera esto un chuletón de cabra. Bastante interesante el vídeo y espero que te sirva muchísimo. Al final te puede ahorrar muchísimo. Como hemos dicho, no meterte con el profesor equivocado, no subestimar la asignatura como le pasó en la de programación básica. O sea, no te confíes tampoco ir sabiendo de qué va a ir cada asignatura. O sea que muy bien por estar aquí y suscríbete al canal. Es broma. Vamos con cálculo, otra asignatura del segundo cuatrimestre, matemáticas por un tubo. ¿Qué podemos decir de esta asignatura? Sí, pues en esta asignatura realmente te va a ser más sencilla que las del primer cuatrimestre porque tiene la misma estructura que análisis matemático. Pero como ya vienes de haber hecho análisis matemático y supuestamente has estudiado para esa asignatura,
se te va a resultar bastante fácil. También la tienes que llevar al día porque como tiene la misma estructura, al final en mi año pues solo he necesitado un 3 para aprobar en el examen final. Claro, es decir, que esta ya sí ya vienes adaptado, por así decirlo. No es como el primer cuatri que vienes ahí todo ilusionado. Que vienes de bachiller y te dan por todos lados, pues en esta ya más o menos puedes oler por dónde vienen. Claro. Y eso. También es importante que el profesor te conozca. Las dudas que tengas, se las preguntas a él y te va a resultar mucho más sencillo todo. Claro, al final un profesor lo único que hace es medir cuánto has aprendido. Si tú vas a clase y no le preguntas y no te conoce, luego si tienes un 4,9, pues un 4,5 va a decir, bueno, toma por culo. Pero si te conoce, sabe más o menos cómo has aprendido, que te has esforzado y tal, pues te puede hacer ese favor, ¿no? Que al final pues, es así. Bueno, ya solo quedan 3 asignaturas, estamos acabando y ahora toca metodología de programación. ¿Qué nos puedes decir de esta? Pues esta asignatura realmente no te enseñan a programar como tal, sino que te enseñan cómo analizar la lógica de programas que has podido hacer en el primer cuatrimestre. Que a mí personalmente esta asignatura no me gustó mucho, pero tiene como su miga, sobre todo porque te enseña cómo a pensar en la lógica que necesitas y puede estar bien. O sea, como que te enciendes, te hace cambiar te hace ver la programación desde otra perspectiva, ¿no? Te hace verlo que luego pues puedas pensar, que al final un ingeniero es un crack resolviendo problemas y sabe pensar muchísimo, que eso el resto de la sociedad pues no. Pero es difícil, bueno, es que a ti no te gustó entonces. A mí no me gustó y me resultó un poco difícil. Sí que es verdad que la fui dejando un poco durante el curso y me la enfrenté en evaluación global. Y claro, hay que estudiar pues bastante, ¿no? Pero no tanto como fue, por ejemplo, matemáticas discretas. Y aprobaste a la primera. Y aprobé a la primera y todo bien, de evaluación global, tranquilamente. Vamos con la última asignatura del segundo cuatrimestre, luego queda una del primero, que ahora en un minutito vamos a verla. Y álgebra, algo que a mucha gente le asusta, que mucha gente quiere. ¿Qué nos puedes decir de álgebra? Sí, pues álgebra es una asignatura que vas a usar también durante el segundo año y seguramente en tercero y cuarto, depende de la rama que escojas. Y eso, pues te enseñan tema matrices y vectores, es algo que se usa muchísimo en la informática. Pero, pues, no es de las más complicadas de matemáticas, yo creo que es la más fácil. No hay que tenerle mucho miedo. Porque yo, por ejemplo, la profesora tenía un método de dar clase que era bastante lento y yo me aburría mucho. Entonces me iba, por ejemplo, a la biblioteca y hacía lo que habíamos hecho hasta ahora o avanzaba un poco yo en el temario por mi cuenta, pues para estudiar pues al ritmo que yo quería. Y también, pues eso, se puede aprobar. No es... Aprobé a la primera. ¿Y vas a tutorías también para...? Eso es, las dudas que tenía, pues fui a tutorías porque al final los profes, sobre todo en primero, que vais a ser un montón, los profes tampoco se fijan mucho en quién tienes en clase. Entonces en tutorías tenía como un método más rápido de explicarte las cosas y venía bastante bien. El año que viene, si cobro más dinero, te pago. Pero es que el dinero que voy a sacar de este vídeo a lo mejor no da ni para comprar unas chuches, ¿sabes? Bueno, a ver, pagas la cena. Bueno, y finalmente una asignatura del primer cuatrimestre que nos hemos dejado, pues no sé, sin ninguna razón, o sea, no es ni más difícil ni menos, o sea, coméntalo un poco, ¿qué te parece esta asignatura? Esta asignatura pues pues a mí me resultó bastante interesante porque te habla de las piezas de tecnología, ¿no? Como vienen siendo los condensadores, los transistores, cómo funcionan y es pues eso, los circuitos, cómo se montan y tiene pues eso, bastante interesante, es como la más práctica, por ejemplo soldamos en un laboratorio. Sí, ostras. Soldamos un circuito pues sencillo, pero está guay. Y esta también es importante llevarla al día porque te quita por completo el examen final. Claro, entonces, o sea, una asignatura menos que no tienes que estudiar de todas las complicadas y te ahorras un montón de tiempo. Claro, totalmente. ¿Y esta la estudiaste solo, con algún amigo? Esta, pues al final tampoco la estudié solo porque no es para tanto y no sé qué, y llevar al día no es complicado, porque solo tienes que hacer los trabajos en grupo y poco más. Claro. Y bueno, finalmente para hacer como una recapitulación, un resumen de todo lo que hemos visto, importante, llevar asignaturas al día, ir a clase, no confiarse, importantísimo, porque si te confías ya hemos visto que puedes suspender y tener que volver a estudiar.
estudiar en grupo si te va bien, sobre todo lo de las dudas e ir a tutorías, eso también Sí. he visto que por lo que has dicho viene muy muy bien. También, que esto no lo hemos dicho, pero aprender a priorizar, es decir, ver qué asignaturas te cuestan más, ir más a por esas asignaturas, y si te tienes que dejar las otras, no pasa nada, ya irás después, pero a las que veas que te cuesten mucho, pues ve a tope, llévalas al día, haz las prácticas, sobre todo eso también muy importante, porque al final te ayuda muchísimo a asimilar el conocimiento. Y bueno, nada, esperamos que te haya servido muchísimo el vídeo, que entres con mayor tranquilidad a la carrera de ingeniería del primer año. Si quieres que hagamos lo mismo sobre el segundo año o incluso el tercer año, que él se especializa en ingeniería de hardware, que si no lo sabes, pues te vas al vídeo de las 10 cosas sobre que no sabes sobre estudiar ingeniería, porque ahí tratamos el tema en profundidad. Te vas a ver ese vídeo y bueno, para que hagamos una segunda, tercera o incluso cuarta parte, quién sabe, queremos que en este vídeo haya... ¿Qué quieres en este vídeo? Pues unos 1000 likes. ¿Unos 1000 likes? Sí. Venga, unos 1000 likes y unos 100 comentarios de apoyo ahí que se muestre. Déjate un comentario, dinos cómo te ha ayudado el vídeo, cómo te va a servir, y pásate por el enlace de su Instagram, porque a lo mejor te responde preguntas, y sobre todo pues para apoyarnos, que él está haciendo dibujos tan bonitos como el monstruo de las galletas. No, vale, en serio, pásate por el enlace de Instagram, no olvides también ir al otro vídeo, que también te puede servir muchísimo. Y bueno, esperemos que te vaya muy bien el primer año de ingeniería, que pases muy bien por esa selva. ¿Algo que añadir? No, mucho ánimo en la carrera que escojáis y un saludo. Zorionak. Zorionak es porque es del País Vasco. ¿Qué es? Felicidades. ¿Cómo es adiós en País Vasco? ¿Cómo es? Agur. 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 Ahora sí.